Entonces, bueno, la clase pasada pues vimos estos principios que van más enfocados pues a la cooperación internacional, al respeto al derecho interno de cada país, fortalecer la paz internacional, la cooperación entre las naciones, la tolerancia, la libertad, igualdad, respeto y pues bajo estas circunstancias nos dan estos principios, ¿verdad? El principio de que los estados en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza, uso de fuerza contra la integridad internacional o independencia política de cualquier estado o en cualquier otra forma compatible con los propósitos de Naciones Unidas. Entonces, si yo tengo un problema con otro estado, pues me abstengo del uso de la amenaza, de la fuerza pública y me voy al segundo principio que nos sugiere arreglar las controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro la paz, la seguridad y la justicia. Pero, pues todos estos conflictos que pudiera haber en materia internacional que vamos a arreglar por medios pacíficos no tendrían que ver con la jurisdicción interna de cada estado, ¿verdad? La obligación de no intervenir en los asuntos de jurisdicción interna y la obligación de los estados de cooperar entre sí de conformidad con la Carta. Entonces, básicamente son los principios que alcanzamos a ver la clase pasada y pasamos al siguiente tema que nos va a hablar sobre soberanía. Ya hemos hablado un poquito sobre soberanía, ya tenemos una noción de qué es la soberanía. Yo creo que lo usamos pues básicamente desde que conocemos pues al Estado, escuchamos por ahí que el soberano y más o menos tenemos la noción. Entonces podemos también encontrarlo si estamos estudiando alguna teoría del Estado como elementos de estos estados, ¿verdad? Del pueblo, el territorio y la soberanía, pero vamos a entender un poquito cómo ver la soberanía en un contexto internacional. Entonces, el término soberanía se interpreta en diferentes formas. A menudo crea confusión y duda acerca de la definición que explique mejor su significado, debido a que, a diferencia de este concepto relacionado al contexto local, en el ámbito del derecho internacional, la soberanía tiene límites bien definidos al interior del mismo territorio en la que se ejerce. Entonces, bueno, la soberanía se empezó a estudiar desde el contexto local, desde el contexto interno, incluso pues normalmente cuando estudiamos la soberanía lo hacemos, ya lo decía, como elemento del Estado, ¿verdad? Dentro de un territorio, un pueblo, se ejerce una soberanía y entonces pues por ahí podemos tener esa noción. Pero cuando hablamos de un derecho internacional, la soberanía se entiende como diferente porque nos encontramos con relaciones entre diversas soberanías. Entonces, primero vámonos un poquito a entender de dónde viene este concepto, ¿verdad? De dónde se origina la palabra soberanía. Reflexionando sobre el origen de esta palabra, se puede afirmar que el término soberanía surge de facto antes de que se conceptualice, ya que la presencia del Estado moderno dio lugar a una concepción nueva de poder, de autoridad suprema, la cual surge con Jean Bodin, quien para designar este fenómeno, bueno, y por ahí nos habla sobre pues que la soberanía es la absoluta y perpetua poder de la República, de cómo se manifiesta. Entonces, este concepto se empieza a forjar básicamente cuando se busca o se le da vida al Estado moderno, ¿verdad? Cuando empiezan las teorías del Estado. Recordemos que en un primer momento, pues en las sociedades más primitivas, podríamos decirlo, normalmente el gobernante, la persona que estaba pues ejerciendo la soberanía de alguna manera, eran vistas como deidades, ¿verdad? Las primeras sociedades, ya sea el emperador, el faraón, pues normalmente se conceptualizaba que tenían el poder por alguna cuestión divina, ¿verdad? Del rey, normalmente se asociaban sus poderes de gobierno a alguna deidad en la que el pueblo creía y entonces, pues porque esta persona gobierna, pues porque es la manifestación de Dios en nuestra sociedad y le tenemos que hacer caso por esa razón. Cuando se empieza a cuestionar este concepto y pues la sociedad se da cuenta que Dios no va a bajar a darle poder a nadie, pues se pone en reflexión o en la mesa esta
parte de decir, bueno, ¿por qué esta persona está gobernando y yo no? ¿Por qué le debo obediencia a esta persona, verdad? Porque esta persona lo que dice es ley. Entonces empiezan estas teorías del Estado, empiezan a forjarse las primeras teorías del Estado, en donde nos empiezan a hablar de que pues el Estado es una sociedad, incluso muchos autores lo empiezan a ver como un contrato que tiene la sociedad con la formación del Estado, en donde la sociedad renuncia a ciertas libertades y se las otorga al Estado y pues a cambio dan una participación a modo de impuesto, etcétera, ¿no? Pues en esta forma en la que necesitamos a la sociedad para poder sobrevivir. Entonces empiezan estas primeras reflexiones, estas primeras teorías del Estado y entonces empieza a reflexionarse por qué esta persona puede gobernar y yo no, ¿verdad? ¿En qué recae la soberanía? Porque pues a final de cuentas se entiende esta soberanía, como nos lo comentaba el autor en francés, pero básicamente lo que nos dice es que es un poder absoluto, perpetuo. Se entiende la soberanía como esta forma de poder ejercer nuestro poder dentro de una sociedad. Entonces, la soberanía es de esta forma, en estas primeras reflexiones, en estas primeras teorías del Estado, cuando nos dicen que el Estado tiene tres elementos, pueblo, territorio y soberanía, pues el pueblo lo superentendemos, ¿verdad? Las personas que están ahí, el territorio, pues también hay que hacer una demarcación territorial. Y entonces empieza este concepto, bueno, ¿y la soberanía qué es, verdad? Nos dicen un poder absoluto y perpetuo, es decir, que nadie puede mandar sobre este territorio, porque si alguien manda sobre este territorio, entonces estamos hablando de un estado más grande, ¿verdad? De un elemento que le falta al Estado y entonces pues se entiende de esta forma esta soberanía. Aquí nos maneja el autor que es un remedio necesario para el caos medieval para dar cohesión a la comunidad política. Todas estas teorías, estamos hablando de los 1600, 1700, cuando empieza esta reflexión, recordemos que pues todo lo que fue la Edad Media, básicamente no había reflexión y teoría de nada, y entonces empieza necesidad y dicen, bueno, es que tiene que haber un Estado porque si no hay caos y si hay caos, pues no hay modo de sobrevivir y como seres humanos necesitamos sobrevivir y entonces un remedio para evitar que nos matemos entre todos es la soberanía, que alguien llegue y nos organice, ¿verdad? Que alguien llegue y nos diga, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro y de esta forma formar una sociedad pacífica. Entonces, así más o menos a grandes rasgos se entiende la soberanía en un primer momento y pues este concepto perteneciente a los aspectos del derecho público pronto se introduce en el campo de la ciencia política gracias a Thomas Hobbes, que este concepto de soberanía, como lo comentaba, era básicamente el empezar a entender, a reflexionar acerca del derecho público, del Estado, de todas estas cuestiones, pero también, pues por su relevancia, Thomas Hobbes lo introduce también a la ciencia política y dice, a ver, si estamos hablando de que la soberanía es un poder absoluto y la política es esta parte de buscar el poder, pues entonces vamos a trasladar este concepto que se está apenas forjando en el derecho del Estado, en el derecho público y vamos también a aplicarlo en la ciencia política. Y entonces, pues en el transcurso de los siglos, este poder pasa en manos del pueblo, en particular en la Revolución Francesa, 1789, cuya herencia se percibe en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, se traslada este concepto como metafísico, ¿no? Esta parte de soberanía es este poder, es esta parte donde se puede gobernar y se puede poner fin al caos. Y entonces está este concepto de soberanía, pues donde decimos, ay, es pues un poder absoluto y perpetuo. Y entonces en la Revolución Francesa empieza esta reflexión y dicen, bueno, ¿por qué este poder absoluto y perpetuo está a manos de los gobernantes? Al contrario, este poder es del pueblo, porque si los gobernantes están ahí es gracias al pueblo. Y entonces
esta Revolución Francesa, pues básicamente trae esta bandera, ¿no? De respeto a los derechos humanos, de respeto al ciudadano, los derechos del hombre y del ciudadano, y pues la soberanía radica en el pueblo. Entonces, esta herencia de la Revolución Francesa, esta idea de trasladar el concepto de soberanía, en vez de verlo nada más como un elemento del Estado, Thomas Hobbes lo traslada a la ciencia política y dice, bueno, pues si ponemos un gobernante es porque esa soberanía necesariamente está en el pueblo, ¿verdad? Sino quién más pone al gobernante ahí. Si hablamos de un soberano, no es porque ese poder dimane de un poder divino, ¿verdad? De Dios o del Papa, sino que dimana del pueblo. Y entonces nuestra constitución, que ahorita veo si tengo una por aquí descargada, nada más. Pues de hecho la tengo abierta. Aquí en nuestro artículo 31 de esta constitución, no, perdón, artículo 39, que es nuestra constitución vigente, nos dice precisamente esto, ¿verdad? Que la soberanía dimana del pueblo. A ver si ahorita reacciona mi... Nos dice el artículo 39 de nuestra Constitución, que recordemos que es la ley suprema de nuestro país. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instruye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Y bueno, este artículo 39, si nos fijamos, la mayoría de los artículos de nuestra Constitución ya están reformados. ¿Por qué? Pues porque esta Constitución ya tiene más de 100 años. Entonces, pues vamos a trasladar, a modificar las leyes de acuerdo a cómo va cambiando nuestra sociedad, ¿verdad? Esto ya lo hemos platicado en varios momentos y entonces, pues de esta forma, la Constitución se va adaptando a la sociedad mexicana. Pero si vemos este artículo 39, es el artículo original desde 1917, de los pocos artículos que no han tenido ni una reforma. Entonces, esta soberanía es nacional desde que se tiene esta constitución dimana del pueblo. Y entonces nos dice nuestra constitución, si hay un gobernante, cualquier poder público, cualquier cosa, es porque el pueblo lo puso ahí. Y entonces el pueblo es el único que tiene derecho, porque tiene soberanía, de alterar o modificar su forma de gobierno, que si el día de mañana el pueblo mexicano quiere ser otra vez un imperio, lo puede hacer de acuerdo a este artículo 39, porque pues somos el pueblo el que le da forma al gobierno y el que tiene este poder absoluto y perpetuo. Y bueno, ya artículo 40, 41 nos dice a través de esa soberanía qué es lo que quiere el pueblo mexicano. En este momento, constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta por estados libres y soberanos y por la Ciudad de México, unidos por los principios y que además ejerce por los poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo, judicial y etcétera, ¿no? Pero lo que nos dicen estos artículos es, si estamos constituidos de esta forma es porque el pueblo lo quiere, lo quiso y pues lo sigue queriendo, pero el día que no quiera lo puede modificar. ¿Por qué? Porque tiene soberanía, este elemento del que nos habla Thomas Hobbes desde pues los 1700. Entonces, en caso contrario, otras vertientes hacen de la soberanía un poder ya no meramente del pueblo, sino del Estado. También hay otras teorías, recordemos que pues todo es parte de teorías, en donde nos dicen, a ver, no, ¿cómo va a venir del pueblo? Más bien proviene del Estado, ¿verdad? Es un derecho del Estado y pues es un elemento del Estado, precisamente la soberanía, porque sin ese elemento el pueblo no es pueblo, es nada más, va a pertenecer a otra soberanía. Tiene que pertenecer a una soberanía para que sea como tal un Estado.
Déjame. Lo vuelvo a compartir. Es que como que se me fue el internet y empezó nada más a pensar. Pero lo bueno es que estoy aquí de mi celular y no se corta listo, ¿verdad? Listo. Sí, ya está. Entonces, Tena Ramírez, autor un poquito más reciente de 1980, nos habla de dos formas de estudiarse la soberanía. De una forma interna que pues nos habla que el derecho interno pues tiene su propio orden jurídico y la soberanía básicamente quiere decir que dentro de ese orden jurídico interno no puede haber intervención externa porque no hay nada más poderoso que la soberanía del Estado, entonces que no puede llegar alguien y decirme, oye, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, porque pues es una soberanía. Entonces, a lo interno, pues tiene esta forma de entenderse la soberanía, que no puede haber intervenciones externas dentro de su orden jurídico. Y pues que los hombres, a través de este pueblo y de este concepto de soberanía en manos del pueblo, son los que van a decidir su forma de gobierno, de nombrar representantes, de dirigir órganos de estructura política, pues de acuerdo con leyes que van a expresar la voluntad popular, ¿verdad? Entonces Tena Ramírez nos dice, ok, la soberanía radica en el pueblo se organiza y pues como ellos son los que van a vivir ahí, necesitan decidir qué forma de gobierno quieren, ¿verdad? Si quieren un presidencialista o quieren uno con algún rey o quieren a través de X, ¿no? Entonces, el pueblo pues va a decidir su forma de gobierno. ¿Y quiénes van a ser los representantes? Pues el pueblo tiene que decidirlo, pero todo esto a lo interno, ¿verdad? Hay que hacer las leyes internas que van a expresar la voluntad popular porque pues toda la normativa es expresión de la voluntad popular de una sociedad. Entonces, esto se trata de una facultad exclusiva de un superlativo absoluto. Esto, como le digo, a lo interno. Pero también Tena Ramírez nos dice, bueno, desde otra vertiente, la soberanía también se puede estudiar como en su aspecto externo, en donde ya hablamos de un derecho internacional. Aquí lo que nos dice es que sin un concepto internacional, la libertad de todas las naciones, pues se va a entender la soberanía como la igualdad de todos los pueblos. Entonces, este superlativo absoluto que tenía a lo interno, lo que hace es volverse un consorcio universal en las naciones. Entonces, entra en relaciones con otros superlativos absolutos, con otras soberanías, para poder existir en armonía. Y entonces aquí se redimensiona esta parte de soberanía, este superlativo absoluto, este poder perpetuo, como parte de otro poder perpetuo, ¿verdad? Entonces podemos entenderlo a lo interno como algo grande, absoluto, pero cuando lo entendemos desde un aspecto interno, pues nos damos cuenta que esta soberanía lo único que hace es ponerse en concepto de igualdad con otras soberanías, ¿verdad? Por muy absoluto y por muy grande y por muy increíble que parezca la soberanía al estudiarlo desde lo interior, pues nos damos cuenta a lo externo que hay muchas iguales, ¿verdad? Que hay muchos poderes absolutos y hay muchos superlativos absolutos y pues entonces lo que se estudia en este aspecto interno es de bueno, sí, tu soberanía muy padre a lo interior, pero a lo exterior, pues es igual a todas las demás que existen. No hay una soberanía más grande que otra, no hay nadie que pueda afectar una soberanía de otro estado, independientemente del territorio que tenga, de la población que tenga y pues del poder económico que capte. Entonces, de esta manera, al estudiar la soberanía a nivel externo, pues se entiende en un concepto de igualdad, de que tu soberanía es igual a la soberanía de cualquier otro estado y estas soberanías deben de pues convivir de manera pacífica, hacer acuerdos para poder cumplir con todo lo que se requiere en el derecho internacional, con esta parte de pacificidad. Entonces, si vemos cuando entramos a este ámbito internacional, pues ya la teoría política del Estado empieza a confrontar conceptos de superioridad, autogobierno e independencia con las necesidades del derecho internacional público fundadas en la voluntad común de los estados y en la validez de los principios ético-jurídicos. Es decir, este concepto de cosa suprema, de teoría de la soberanía tan grande a lo interior, pues cuando lo estudiamos a lo exterior, pues básicamente se ve trasladada a decir, bueno,
todos tienen soberanía y pues tenemos necesidades en el derecho internacional público y por más que tú no haya ninguna intervención y por más que tengas este poder absoluto, tenemos necesidades de cooperación. Entonces, vamos a cooperar todos con nuestra soberanía por igual y vamos a hacer válidos nuestros principios éticos y jurídicos de acuerdo a los acuerdos que se tomen en materia internacional. Y ya, según Sepúlveda, que es un autor todavía más reciente de los 2000, nos dice que los estados actualizan o positivizan los principios jurídicos, los cuales en su conjunto forman los preceptos del derecho internacional público y son los sujetos de este orden jurídico, libres, soberanos y jurídicamente iguales, los que formulan el derecho internacional público. Con esta premisa, resulta más fácil aceptar la definición de soberanía como capacidad de positivizar los preceptos jurídicos supremos, obligatorios y determinantes de la comunidad. Es decir, toda esta teoría que ya hemos platicado, lo que hace este autor Sepúlveda es decir, bueno, pues de todo esto que ya me dijeron y que ya entendí, puedo racionalizar que lo que se hace, ya sea a lo interno o a lo externo, a final de cuentas, la soberanía radica en hacer normas, ¿verdad? En positivizar leyes, en que si el pueblo dice que es una república, pues lo pone en su constitución y es obligatorio, ¿verdad? Recordemos que positivizar quiere decir hacer obligatorio por medio del poder público una norma. Y entonces esta premisa, esta idea de soberanía, Sepúlveda la traslada a decir, pues entonces, de acuerdo a todo esto, lo que yo entiendo, la soberanía es esta capacidad, ¿verdad?, de positivizar preceptos jurídicos supremos, obligatorios, determinantes para la comunidad, es decir, de hacer normas. Y pues entonces aquí viene una cita del autor, dice, solamente pues en un concepto funcional de la soberanía es posible encontrar la solución al problema de la confusión en la acepción del concepto, no en la concepción estática de soberanía como adorno del Estado o como esencia del poder. Así deja de ser un concepto metafísico y de misteriosa esencia y se convierte en una realidad dinámica. Aquí lo que Sepúlveda nos dice, bueno, pues sí, muy bonito el concepto de soberanía, muy adornado, poder absoluto, perpetuo, superlativo, etcétera, pero a final de cuentas de esta forma lo único que hace es ponerlo como en una utopía, ¿verdad? En esta parte de decir, no hay nada más grande que yo, nadie tiene más poder que yo y además radica en el pueblo y entonces este concepto de soberanía que llevaban los autores a Sepúlveda dice, pues sí, está muy padre, pero sigue siendo como medio místico, ¿verdad? Ese concepto. A final de cuentas, lo entendemos como un elemento del Estado, como naturaleza del poder, como esencia del poder, pero para el concepto práctico, lo que yo entiendo como soberanía es el poder hacer leyes, ¿verdad? Si alguien tiene soberanía es porque puede hacer normativa obligatoria para todo el pueblo. Y entonces, de esta forma, le quita esta parte metafísica, misteriosa, y lo convierte en una realidad, ¿verdad? ¿Por qué tiene soberanías? Porque puedo hacer normas a lo interno y a lo externo. Puedo firmar tratados en materia de derecho internacional público, pero también a lo interno puedo hacer normativa para cambiar mi forma de gobierno, para poner leyes obligatorias, para imponer sanciones, para crear normativa sobre cómo va a llegar alguien al poder, etcétera, ¿no? Entonces, Sepúlveda le traslada esta cosa mística y nos deja al concepto de soberanía, que sí, un poquito como quitarle ese grado de misticidad y de grandiosidad, pero a final de cuentas lo convierte en algo práctico, ¿verdad? Entonces, el derecho internacional público obliga a los entes soberanos a respetar determinadas normas conforme al derecho y responsabilidad por su conducta, independientemente de sus voluntades. Es el caso de las normas imperativas llamadas jus cogens, ¿verdad? Recordemos que en el derecho internacional hay derecho que tú puedes hacer a tu voluntad, como los tratados, y hay derecho que tienes que seguir sí o sí, porque es derecho necesario, por eso es el jus cogens.
Para exponer las consecuencias prácticas de la soberanía, Sepúlveda explica que en la teoría política del Estado el concepto de soberanía significa omnipotencia. Sin embargo, en la convivencia entre seres independientes y soberanos existen principios fundamentales indiscutibles. Para entender mejor esta relación, nos vamos a 5 puntos expuestos por otro autor. Aquí Sepúlveda nos dice, pues sí, o sea, lo interno no hay tanto problema. La teoría política del Estado, muy bien, pueblo, territorio y soberanía. Podemos entender soberanía como omnipotencia, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, no hay poder más supremo que ti, pero cuando ya lo trasladamos al derecho internacional público, hay que tener cuidado, ¿verdad? Nada de que no hay nadie más grande que yo, sino que hay derecho necesario y es necesario porque somos seres humanos y somos seres sociales por naturaleza y tenemos que convivir entre nosotros. Entonces, vamos a estos 5 puntos que nos da este otro autor que no sé pronunciar. Aún sin su consentimiento, los sujetos del derecho internacional están obligados por las normas del derecho de gentes consuetudinario que les resulten aplicables y por los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, ¿verdad? Entonces, aquí es, aunque tú no quieras, no tienes que cumplir porque es necesario. Pueden imponerse al sujeto de orden internacional obligaciones internacionales adicionales solo con su consentimiento. Es decir, tienes que cumplir esto, pero si quieres obligarte a más cosas, adelante, puedes hacer los tratados que tú quieras, pero pues generas obligaciones. El ejercicio de la jurisdicción territorial es exclusivo para cada estado, a menos que estuviera limitado o exceptuado por el derecho internacional. Entonces, a lo interno, haz lo que tú quieras mientras no vaya en contra del derecho internacional. En ciertos y especiales casos, los derechos sujetos del derecho internacional pueden pretender jurisdicción sobre cosa o persona afuera de su jurisdicción territorial y a menos que existan reglas que lo permitan, sin intervención de un sujeto de derecho internacional, la esfera jurídica de protección doméstica de otro sujeto constituye una ruptura del orden jurídico internacional. Es decir, lo normal es que cada quien esté dentro de su territorio, habla algunos casos especiales, algunas reglas que lo permitan, pero lo normal es que cada imposición sea dentro del territorio. Es importante ver cómo la Carta de las Naciones Unidas se plasman estos principios, cómo se prevé que de manera armónica la soberanía en la acepción de omnipotencia y soberanía con límites impuestos por el derecho internacional. Entonces, pues la Naciones Unidas también tiene este concepto y nos dice que ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a esta carta, pero este principio no se opone a la aplicación de medidas coercitivas prescritas pues en el capítulo 7 de la misma carta. Entonces, bueno, con eso terminamos. Me fui muy rápido ya al final, por lo mismo que ya se va a cortar la clase, pero pues espero que se haya entendido. Igual cualquier duda, pues me pueden mandar un mensajito. Sí, no hay problema. De cualquier manera, pues, pues creo que sí encontré el documento y de allá de repente me pongo a leerlo igual. Perfecto. Bueno, pues entonces sería todo por la clase de hoy. Nada más recordemos, esto va para la clase 9 y el examen lo subo en la semana. Ok, solo, bueno, la verdad no he checado la plataforma, pero voy a checar los links y si no, pues ahora sí le aviso Sí, no, cualquier ahorita cosa. lo checo también yo para ver que estén todos dentro de la plataforma. Ok, Vale, pues muchas nos vemos la gracias. siguiente semana. Hasta luego. Hasta la siguiente. Que está bien, bonito fin. Bye. Bye.